San Fernando, toma cada ensueño. San Fernando, cristal de emoción, territorio de rocas camellas, semillero de paz e ilusión. Arrancamos nuestra sesión de hoy con una energía increíble. Porque, a ver, hoy es domingo 17 de mayo de 2026, porque un día como hoy, pero en 1742, se fundó la ciudad de San Fernando. Así que, en honor a ese aniversario, vamos a estructurar todo este análisis a fondo basándonos en las páginas del libro Testimonios de Puente Negro y San Fernando, que documentaron Hans Niemeyer y Víctor León. Y, a ver, antes de adentrarnos en las cavernas y los precipicios, hay una conexión súper bonita que quiero compartir. Resulta que hace un par de meses, Nicky Rondinella leyó este mismo texto y al revisar los nombres de los exploradores que hicieron posibles estos hallazgos, se topó con un personaje inmensamente querido. Un reconocido profesor de artes visuales que dedicó muchísimos años a la docencia ahí en el Liceo Neandro Schilling. Hablamos del profesor Pedro Marchant. Así que a través de este espacio y en nombre de Nicky Rondinella, le enviamos un enorme y afectuoso saludo por su increíble labor educadora. Y bueno, como veremos pronto, el profesor Marchant no solo enseñaba arte en las aulas, sino que lo perseguía, literal, hasta la cima de los Andes. Y fue precisamente ese entrenamiento visual del profesor el que ayudó a consolidar descubrimientos que comenzaron, curiosamente, un siglo antes, como una especie de accidente científico en medio de una emergencia climática. Bueno, viajemos en el tiempo para entender eso. Imagínense el escenario. Verano de 1861. Estamos a 1200 metros de altura en un paisaje súper agreste, hostil, rodeado de lava petrificada, y ahí va el faloso científico polaco Ignacio Domeyko, junto al doctor sanfernandino Wenceslao Díaz, intentando escapar de una traicionera tormenta de nieve estival. Que allá arriba una tormenta de verano te puede costar la vida igual. Exacto. Entonces, buscando refugio, se meten bajo un gigantesco alero de piedra y ¡pum!, se encuentran de frente con la famosa Casa Pintada. Una pared que estaba cubierta por completo de trazos geométricos en rojo, amarillo, negro y un blanco muy particular. Ese descubrimiento marca un antes y un después en la arqueología de alta montaña. Porque fíjate que lo que cautivó a los especialistas no fue solamente encontrar el arte allá arriba, fue la tecnología química detrás de sus colores. Varias décadas más tarde, la doctora Eliana Almendras usó tecnología de difracción de rayos X en la Universidad de Chile para analizar la composición íntima de estos pigmentos. Los rojos resultaron ser óxidos férricos locales, lo cual, digamos, es bastante común en la zona. Pero el color blanco reveló un dominio técnico sorprendente, porque su base era sulfato de calcio, o sea, yeso. A diferencia de una arcilla común que tú simplemente mezclas con agua y ya está, el yeso demanda un proceso industrial rudimentario pero súper exacto. O sea, ¿requiere varios pasos? Muchos pasos. Necesitaban primero encontrar la veta del mineral, extraerlo, luego hornearlo a temperaturas muy controladas para lograr deshidratarlo. Después, molerlo hasta hacerlo polvo fino. Y finalmente agregarle aglutinantes muy específicos para crear una pasta química que fuera capaz de penetrar los poros de la roca volcánica antes de secarse. Estamos hablando de prequímica aplicada. Y ahí es donde radica el segundo gran misterio de la Casa Pintada. El arte es puramente abstracto. Cero figuras humanas o animales. Nada. Hablamos de zigzags que fueron trazados con un pulso firme impresionante, líneas paralelas que están perfectamente espaciadas, círculos aislados, y unas cruces con brazos de idéntica longitud. Es un lenguaje visual completamente hermético, un código geométrico y matemático. En 1885, un naturalista alemán llamado Karl Stolp visitó el alero y copió los símbolos. El problema fue que, al dibujarlos en su libreta de apuntes, cometió un error garrafal. Alineó los símbolos sueltos en renglones horizontales, forzándolos a que parecieran, digamos, líneas de texto en una página escrita. Y años después, esas copias defectuosas llegaron al escritorio de Barry Fell, que era un profesor de la mismísima Universidad de Harvard, sin haber pisado jamás Chile, ni haber sentido el viento blanco, ni haber visto la textura de la roca en su vida. Fell publicó una teoría categórica afirmando que eso no era arte originario, sino que eran inscripciones líbico-mauríes.
Y Fell fue más allá, le dio hasta fechas exactas. Afirmó que una flota salida de Libia, que venía capitaneada por 2 navegantes llamados Rata y Maru, que seguían órdenes del sabio griego Eratóstenes. Bueno, dijo que habían cruzado el inmenso océano Pacífico para dejar ese mensaje en la roca en el año 232 a.C. Año 1989. El profesor Pedro Marchant, de quien hablábamos al principio, confiando plenamente en la sabiduría y los relatos de los arrieros locales, lidera una expedición que se adentra hacia la subcuenca del río Azufre, que es un indomable afluente del Tinguiririca. Remontan a caballo por filos cortantes, atraviesan cascadas monumentales como la conocida como el Velo de la Novia y llegan a una laguna seca a 2.500 metros de altura, justo el doble de la elevación. Y allí es donde documentan lo que bautizaron como los corrales del Tinguiririca. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, a 2.500 metros de altura, el oxígeno ya escasea muchísimo y el viento blanco te congela la piel en minutos. Es como entrar a una galería de arte abstracto precolombina donde la naturaleza más brutal es el lienzo. Y lo que descubren ahí no son pinturas protegidas por una cuevita caliente. Encuentran 25 gigantescos bloques de roca andesita expuestos a pleno cielo abierto. Y el cambio de técnica es radical respecto a la casa pintada. En los corrales no hay yeso, no hay óxido. Los símbolos están grabados. Tallados a pulso. Son petroglifos tallados directamente sobre la brutal dureza de la piedra volcánica. Y el estilo se mantiene rígidamente abstracto. ¿Qué figuras encontraron? Chevrons, que son como una serie de ángulos paralelos metidos unos dentro de otros. Como puntas de flecha, ¿no? Exacto, como puntas de flecha apiladas. También hay triángulos, círculos con un punto exacto en el centro y series de puntos alineados. Pero de nuevo, 0 animales, 0 figuras humanas y, interesantemente, no hay ningún rastro de huellas de manos o pies impresos, que suele ser muy anómalo en el arte rupestre sudamericano. Esa fue exactamente la paradoja que desconcertó a los expertos por años. Ese nivel de percusión lítica en andesita implica un compromiso absoluto de tiempo y de recursos humanos. Y lo que agrava este misterio, digamos, es la imposibilidad de datarlo de forma tradicional. Ah, el carbono 14 no sirve. No sirve de nada aquí, porque como la roca está a la intemperie, es pura piedra desnuda. No hay restos de fogatas antiguas, no hay trozos de madera, no hay material orgánico atrapado en los surcos del grabado, convirtiéndose en depectiles históricos. Los arqueólogos tuvieron que buscar respuestas cruzando la evidencia con la etnografía y los documentos coloniales tempranos, rastreando quienes transitaban esos senderos escarpados. Al analizar el panorama poblacional de la época, sabemos que a la llegada de los europeos, los valles cálidos de abajo estaban ocupados por los promaucaes, que era un pueblo fundamentalmente agricultor. Pero la alta cordillera no era de ellos. Ese territorio vertical y nevado le pertenecía a grupos de nómades cazadores-recolectores, hombres y mujeres extremadamente rudos que más tarde fueron identificados en los textos como chiquillanes o pehuenches. Utilizaban los pasos cordilleranos no para establecer sus viviendas permanentes, sino como una intrincada red comercial. Transitaban intercambiando productos que eran invaluables para esa época. ¿Qué llevaban por ahí? Enormes bloques de sal, preciadas plumas de avestruz pampeano y finos artículos de cuero curtido. Y aquí, fíjate, aquí es donde la pista definitiva aparece, pero al otro lado de los Andes. Del lado argentino, quieres decir. Exactamente. En la provincia de Mendoza, cerca del río Atuel, el investigador Humberto Laguilla estudió los restos de la cultura material de estos mismos grupos nómadas que cruzaban hacia Chile. Él analizó unas piezas llamadas chaños, que eran piezas de cuero que estaban finamente decoradas, y descubrió que estaban pintadas con lo que él bautizó como el estilo zigzagueado. Los mismos chevrones, los mismos triángulos y las mismas líneas quebradas que el profesor Marchand y su equipo encontraron tallados en la piedra de los corrales del Tinguiririca. Entonces, si el arte rupestre no estaba cerca de sus viviendas, podemos pensar que estos glifos funcionaban como, no sé, un lenguaje visual compartido, una especie de sello o marca registrada entre las distintas tribus que cruzaban la cordillera. Es lo más lógico. Una autopista que, de hecho, experimentó un choque tecnológico monumental en el siglo XVI. Cuando estos nómades se encontraron por primera vez con los invasores españoles que venían montados a caballo, el impacto psicológico fue aterrador.
Lo percibían literalmente como un demonio. Lo llamaron Pillán, vinculándolo con la fuerza destructiva de un volcán o del trueno. O también Huecufú, que es un ente del mal. En su cosmovisión inicial, ellos asumían que el jinete envuelto en armadura de metal y la bestia gigantesca que bufaba vapor por la nariz en el frío de la montaña eran un solo monstruo indivisible. Y sin embargo, lo increíble de esta gente es que el pánico inicial no los paralizó para siempre. No, pasaron de huir despavoridos a convertirse en los dueños absolutos de esa tecnología, entre comillas. Con una plasticidad cultural admirable, los capturaron, los entendieron y los dominaron. En muy poco tiempo, se transformaron en algunos de los mejores jinetes de todo el continente americano. Y no solo se subieron a pelo para cabalgar, sino que diseñaron su propia talabartería especializada para la alta montaña. Comenzaron a tallar estribos macizos usando madera de guayacán, que es un árbol endémico cuya madera es tan, pero tan dura que parece metal. Era perfecta para resistir los impactos contra las rocas y soportar el peso de un jinete en esos senderos estrechísimos de la cordillera. El caballo amplió exponencialmente su capacidad comercial y consolidó su dominio absoluto sobre cada risco de la cordillera. Si conectamos esto con el panorama general, el conocimiento de estos senderos y ese respeto por la dureza de la montaña no desapareció con los indígenas. Fue heredado por los nuevos habitantes modernos de la zona, porque la montaña no perdona el olvido. Exige que ese conocimiento se transfiera o mueres ahí arriba. Al establecerse fundos y estancias en la precordillera a lo largo de los siglos posteriores, los nuevos habitantes convivieron y aprendieron de esas rutas ancestrales. Y así nacieron los herederos directos de este cervo, de esta biblioteca mental, los arrieros y los famosos vaqueanos de la región de Colchagua. Y fue la activación de ese exacto algoritmo milenario lo que detonó el evento que el mundo entero conoce hoy como el Milagro de los Andes. Octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con un equipo de jóvenes rugbistas se estrella exactamente en esta misma geografía despiadada de la que venimos hablando. Durante décadas hemos visto libros y películas sobre cómo estos jóvenes uruguayos lograron sobrevivir 72 días en un glaciar. La historia es conocidísima. Pero el clímax de esa supervivencia, digamos, los verdaderos héroes anónimos de Colchagua que articularon el rescate final, no vestían uniformes modernos de rescate alpino. Llevaban poncho, sombrero y botas de cuero. Y cabalgaban aplicando ese mismo conocimiento territorial forjado por los pueblos nómadas. Cuando los sobrevivientes, Fernando Parrado y Roberto Canesa, logran descender hacia el valle tras esa caminata sobrehumana, llegan al rugiente río San José. Están al borde de la inanición total. Sus cuerpos ya casi no responden. Y además, como es el deshielo primaveral, el río baja con una furia tan brutal que no pueden cruzar el agua, ni siquiera pueden gritarse con la gente que está al otro lado, porque el ruido tapa todo. Y en esa otra orilla estaban 3 arrieros colchagüinos herederos de los Chiquillanes. Fue Armando Cerda el primero en divisar a estos 2 espectros humanos al otro lado del agua. Pero quien asume el liderazgo con una sangre fría absoluta es el vaqueano Sergio Catalán. Al darse cuenta de que el estruendo del agua hace imposible cualquier comunicación verbal, Catalán toma papel y lápiz, los envuelve en un pañuelo, los ata a una piedra con mucho cuidado y los lanza con una precisión increíble por encima del torrente. Y eso es lo que permite que Parrado, con las pocas fuerzas que le quedaban, escribiera esa nota que terminaría paralizando al mundo entero. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Al leer esas líneas, Catalán comprende de inmediato que hay vidas que se apagan por segundos allá arriba. Y arranca una cabalgata que, de verdad, desafía los límites de la física ecuestre. Su recorrido lo llevó hasta el sector del Toro, donde se topó providencialmente con unos trabajadores amigos de vialidad que lo ayudaron a acelerar su trayecto, hasta que finalmente logra irrumpir en el retén de carabineros en Puente Negro. Hubo un escepticismo rotundo al principio, parecía una alucinación. Pero la autoridad moral, la seriedad y el respeto que imponía la figura de Catalán como vaqueano en esa zona, lograron convencer a las autoridades de San Fernando y el oficial al mando dio la orden para que se emitiera la alerta oficial por radio. Y la respuesta fue un fenómeno, sociológico sin precedentes en la historia de Chile. En ese momento histórico, el país estaba atravesando una polarización política muy, muy tensa. Pero ante esta noticia, todas esas divisiones se esfumaron.
Civiles, militares, médicos, campesinos. Todo un país se unió instantáneamente en un colosal operativo humanitario para rescatar a esos jóvenes que aún estaban allá arriba, esperando en el fuselaje. Si observamos todo esto con perspectiva, el viaje que hemos trazado en nuestra sesión de hoy es un tapiz histórico donde, la verdad, ningún hilo está suelto. Todo comienza allá abajo, en el valle, celebrando el aniversario de San Fernando. Luego nos elevamos con Domeyko, descubriendo la ingeniería química del yeso en la Casa Pintada. Ascendimos todavía más, hasta el límite del oxígeno, donde el profesor Marchant documentó esos pesados bloques de andesita en el Tinguiririca. Y terminamos galopando contrarreloj por esos mismos filos de piedra gracias a la valentía de Sergio Catalán. Todo está sostenido por la inmensa espina dorsal de la cordillera de Colchagua. Queremos agradecer inmensamente a todas y todos los que nos han acompañado en esta exploración profunda a las alturas. Reiteramos, por supuesto, nuestro abrazo y el más sincero feliz aniversario a la noble ciudad de San Fernando en su gran día. Nos despedimos cálidamente desde aquí y los esperamos con muchísimo entusiasmo para nuestra próxima inmersión en el asombroso mundo del conocimiento. San Fernando, comarca de sueño, San Fernando, cristal de emoción, territorio de rojas cabellas.